¿Qué tal? Nosotros somos estudiantes de medicina y les vamos a presentar el tema de legrados. Mi nombre es Diego y yo les voy a hablar sobre qué es un legrado. Bueno, un legrado es un procedimiento quirúrgico que consiste en el raspado del endometrio materno para la extracción de tejidos. Mi nombre es Sofía y los fines de este procedimiento quirúrgico son para realizar biopsias y descartar cualquier tipo de cáncer en el endometrio. Hola, mi nombre es Melanie y yo les voy a decir algunas de las recomendaciones después de un legrado uterino. Después de un legrado uterino es fundamental, como tal, seguir las indicaciones del médico para minimizar el riesgo de complicaciones y una mejora en lo que fue el tratamiento. Estas indicaciones pueden ser como simples, tal como higiene, seguimiento médico, descanso y entre otros. Para la recuperación, recuerda que cada persona es única y es fundamental seguir las indicaciones del médico para una mejor recuperación y minimizar cualquier tipo de complicación que podamos tener. Mi nombre es Ángel y yo presentaré quién diagnostica los legrados. Los legrados son diagnosticados y valorados por especialistas en ginecología y obstetricia, los cuales harán la valoración del útero y el endometrio. Mi nombre es Luis K. Baltasar Chávez y pues bueno, los principales daños que se generan tras este procedimiento es el daño en el cuello uterino, los daños en el tejido en el útero y puede generar varios problemas de fertilidad. A continuación les presentaremos una entrevista con una especialista en ginecología, la doctora Zulet Ruiz. Ok. Muy buen día. En esta videoconferencia trataremos el tema de los legrados con la doctora Zulet Ruiz, especialista en ginecología. Muy bien, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, para empezar la entrevista, ¿nos podría explicar en qué consiste exactamente? Bueno, los legrados son un procedimiento principalmente ginecológico que sirven para limpiar el interior del útero y existen dos tipos de legrados. Los legrados que son para el procedimiento de un aborto y los legrados para el procedimiento de hemorragia o para cuerpo extraño que está dentro del útero. ¿Nos podría explicar las diferencias entre los dos tipos del procedimiento? Sí, todo depende del diagnóstico que se tenga. Si es por aborto, casi siempre necesita que el cuello de la matriz esté abierto o dilatado para poder introducir negra, que también se utiliza, que se llama AMEU, que es aspirado manual endouterino, y cuando es un legrado por sangrado, casi siempre el cérvix ya está abierto, la legra. Prácticamente es el mismo, se siguen algunos pasos para lograr el legrado, la limpieza total del útero. Generalmente, bueno, ya ustedes me dicen si quieren que les explique cómo es el procedimiento en general. Ok, en su experiencia, ¿cuáles son las causas más frecuentes por las que lo realiza? Los legrados tienen diferentes indicaciones. No siempre hay que hacerlo ante un aborto, porque también existen legrados que se llaman legrados químicos, que son con medicamento, donde la paciente no está sometida a una anestesia. Pero el procedimiento más común para hacer un legrado es por un aborto incompleto, porque si es un aborto completo no se necesita. Por aborto incompleto. ¿Qué métodos se utilizan para realizar el procedimiento para tener precisión? Primero, pues la paciente debe estar con un diagnóstico adecuado, un diagnóstico ya preciso, un diagnóstico ya establecido. La paciente debe de aceptar el procedimiento y para poder realizar el legrado, la paciente debe de tener una anestesia, ya sea una anestesia general, una anestesia que es por bloqueo y, bueno, tenemos que drenar la vejiga urinaria, tenemos que ver
que entre perfectamente en el cérvix. Tenemos que medir el tamaño uterino con un aparatito que se llama histerómetro. Medimos la profundidad del útero y luego introducimos las legras. Existen dos tipos de legras, una que es cortante y otra es roma. La legra roma es con la que entramos primero para extraer la mayor cantidad de restos óvulo-placentarios y al final metemos la legra cortante para extraer todos los restos que estén más pegados. La manera en la que realizamos el legrado es en sentido de las agujas del reloj y le llamamos sentido horario. También lo podemos hacer en sentido antihorario. Ya cuando sentimos, creemos que está listo, ya limpio el útero, porque nos da algunos signos de que ya no hay restos adentro, volvemos a medir para ver que el fondo uterino siga siendo el mismo o un poquito menor, pues para no tener el riesgo de la perforación del útero, ¿no? Ok, ¿cuáles son los principales riesgos o complicaciones que se podrían llegar a prevenir? Los principales riesgos que hay cuando hacemos un legrado es la perforación uterina. Ese es el número 1. Podemos perforar el útero. Número 2, una infección. Si no limpiamos adecuadamente antes de realizar el procedimiento, a eso se le llama asepsia y antisepsia. Si no hacemos una asepsia y antisepsia adecuada, podemos nosotros mismos meter una infección al útero. Pero esas serían las dos más comunes. La tercera sería que no hiciéramos un legrado completo y que dejáramos adentro del útero restos del aborto, que se llaman óvulo-placentarios. ¿Qué tipo de anestesia se emplea normalmente en este procedimiento y qué factores determinan su elección? La elección generalmente la determina el médico anestesiólogo. Casi siempre, si el cérvix, el cuello de la matriz, ya está abierto, si creemos que no trae muchos restos, si creemos que el legrado va a ser sencillo y que la paciente cumple con algunas características, por ejemplo, que esté en ayuno, el anestesiólogo va a decidir darle una anestesia general. Las anestesias generales hay de dos tipos. Una es endovenosa, que por la vena le ponen un medicamento y la paciente se duerme. Y la otra es una anestesia general inhalada, que es cuando las intuban a las pacientes y les ponen una mascarilla con una anestesia por medio de gases. La mayoría de las veces utilizan la general endovenosa porque la paciente despierta más rápido. En caso que la paciente tenga el cuello algo cerrado, que tenga muchísimos restos adentro de su útero o de que no tenga ayuno, la paciente, el anestesiólogo generalmente va a decidir poner un bloqueo, que es la anestesia en la espalda. Existen dos tipos de bloqueo: el bloqueo epidural o peridural, que es lo mismo, y el bloqueo subaracnoideo. Ya eso depende del médico anestesiólogo, y que es donde se anestesian de la cintura para abajo y pierden totalmente la movilidad y la sensibilidad de sus piernas y del área pélvica. Después de un legrado, ¿qué cuidados postoperatorios recomienda para evitar infecciones o problemas uterinos posteriores? Generalmente después de un legrado, para evitar una infección, sí dejamos algún tratamiento con antibiótico. Yo les dejo generalmente algún tratamiento corto, no necesito dejar tratamientos largos con antibióticos. La paciente normalmente debe de guardar un reposo de una semana y puede volver a su vida diaria de manera rutinaria. Pero sí, yo sí recomiendo normal el uso de algún tiempo, a menos de que creamos que de verdad no va a tener ninguna infección. Pero en mi experiencia yo sí prefiero dejar antibióticos. ¿Considera que el legrado sigue siendo el método más indicado en ciertos casos o ha sido desplazado por técnicas más modernas como la aspiración manual endouterina? Es correcto. Actualmente se utiliza más la aspiración manual endouterina o AMEU porque es un método, es una cánula plástica. Entonces la cánula es como más flexible y menos
agresiva aplazada por ese método de las. Sin embargo, pues en algunos lugares que no se tiene acceso a ella, como por ejemplo hospitales públicos, se sigue utilizando el legrado. Cuando uno sabe hacer el procedimiento con la técnica adecuada, pues pocas complicaciones se pueden tener, pero efectivamente cada vez se prefiere más el MEU o la aspiración. ¿De qué manera puede afectar un legrado repetido a la fertilidad o salud reproductiva de una mujer? Pues si una paciente se somete a varios legrados por abortos de repetición, por ejemplo, sí podemos tener una complicación que se llama sinequias uterinas. Las sinequias uterinas son como cicatrices internas, cicatrices dentro del útero, que hacen que el endometrio se pegue o una pared se pegue con la otra y después tengamos problemas para que esa paciente pueda tener embarazos. Desde su perspectiva como especialista, ¿qué avances o cambios considera necesarios en la práctica ginecológica para mejorar la seguridad y el bienestar de las pacientes sometidas a legrados? Bueno, en mi experiencia, para empezar, si vamos a someter una paciente a un legrado, yo sí les pido a mis pacientes que tengan cuidados posteriores al mismo, que no vayan a tener un embarazo pronto, porque muchas pacientes en su deseo de tener un embarazo no les importa haber estado en un procedimiento de este tipo. Finalmente es una cirugía menor o una cirugía ambulatoria, pero no deja de ser un procedimiento quirúrgico o invasivo dentro del útero. Entonces, sí es importante que si no queremos que se infecten, sigan las indicaciones. Si no queremos que se repitan los abortos, tratar de llevar una consulta preconcepcional, no embarazarse pronto y o en cuanto se sepan nuevamente embarazadas, acudir de inmediato a la consulta para revisar que todo vaya bien con ese embarazo. ¿Cuáles son los criterios clínicos y diagnósticos que determinan la necesidad de realizar un legrado en lugar de otros procedimientos uterinos menos invasivos? Pues eso es muy variable. Tiene que ver también la decisión de las pacientes, pero casi siempre tiene mucho que ver la cantidad de restos o en qué etapa esté teniendo esta mujer la pérdida del embarazo, porque muchas veces la pérdida del embarazo, por ejemplo, ocurre digamos, en el primer trimestre o a veces es un aborto que nosotros le llamamos embarazo anembriónico, por ejemplo, es un saco gestacional donde no hay bebé, no hay embrión. Y pues bueno, esos son más sencillos si son menores a 8 semanas, menores a 10 semanas. Cuando ya tenemos un embrión, pues generalmente puede ser más tardado o más doloroso la expulsión de este producto de la concepción. Y mientras más grande sea el producto, más restos vamos a tener. Entonces, actualmente se utiliza también mucho el darles a las pacientes medicamento para los abortos químicos, pero aquí corremos el riesgo de que sí se infecten o de que queden restos si no les funciona como debe de ser. Entonces, aquí tiene mucho que ver con uno, la decisión de la paciente y dos, las características que ya presenta ese embarazo. También, por ejemplo, si es un aborto séptico, donde ya ha habido algo de infección, porque ya pasó mucho tiempo de que tuvo la pérdida de este embarazo, a veces decidimos primero impregnar con antibiótico, pero sí hacer un legrado, porque si nosotros le dejamos tratamiento médico o hacemos un aspirado manual endouterino, podemos dejar restos y provocar nosotros mismos una infección más grave. Entonces, sí es un conjunto de tanto decisión de paciente como lo que estamos viendo nosotros al hacer un ultrasonido y las características de ese momento de la paciente, que no esté infectada, que en ese mismo, que el cuello esté abierto, cerrado, etcétera. Ok. ¿Qué protocolos de evaluación preoperatoria considera imprescindibles antes de realizar el legrado? Si es una paciente de extrema urgencia, normalmente lo único que pedimos, bueno, o hacemos primero una historia clínica, exploración física,
tener un ultrasonido, un ecosonograma, donde nosotros estemos viendo las características de adentro de su útero y él es nuestra paciente. En urgencia es raro que pidamos algún examen, sin embargo, lo ideal es tener una biometría hemática y tiempos de coagulación, que es el tiempo de protonina y tiempo parcial de tromboplastina. Esos son los que pedimos normalmente. Si no es un legrado de urgencia, por ejemplo, que la paciente esté tranquila, que el producto haya fallecido y que la paciente todavía no tenga sangrado, sí, definitivamente tenemos que pedir esos exámenes, pero si la paciente tiene enfermedades crónico-degenerativas o es una paciente mayor de 40 años, a veces solicitamos un electrocardiograma, una radiografía de tórax, una PA de tórax o tele de tórax, y si la paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad crónica como el corazón, una cardiopatía, diabética descontrolada, hipertensa descontrolada, tenemos que pedir una valoración por un médico interno para que nos diga qué riesgo quirúrgico o qué riesgo anestésico puede tener antes de someterla al procedimiento. Ok. ¿Cómo se maneja el aspecto emocional y psicológico de la paciente antes y después del legrado? Generalmente nosotros como médicos, nuestra formación en la carrera de medicina no nos dan ninguna formación para dar malas noticias o cómo tratar a una paciente de manera psicológica. Entonces, nosotros conforme pasa el tiempo, vamos tomando experiencia, pues lo ideal es que demos la mala noticia, por ejemplo, cuando perdieron el embarazo o cuando les estamos explicando que van a necesitar un procedimiento, pues tenemos que ser, número uno, muy honestos. Tenemos que decir la verdad, tenemos que explicar los beneficios y los riesgos. Lo ideal es que estas pacientes se hagan acompañar de alguien de su confianza, su pareja o algún familiar que ellas consideren que debe de estar presente para darles la información. Tenemos que decirle las cosas de una manera amable, cálida, etcétera. Cuando ya pasó el procedimiento, siempre tenemos que explicar pues todos los riesgos que pueden ocurrir después, el tratamiento, darles una cita de control y bueno, pues la mayoría de las pacientes va a tratar de buscar una justificación de por qué perdieron un embarazo, por ejemplo, y pues nosotros tenemos que, según la etapa en la que se haya perdido, pues buscar la causa más probable, aunque a veces no hay a ciencia cierta algo que le podamos decir a la paciente, pero sí tenemos que ser como muy comprensivos, explicarles y que siempre esté otra persona ahí para que escuche lo que nosotros también estamos comentando. Si la paciente definitivamente vive una situación psicológica que nosotros ya no podamos controlar, pues podemos sugerir una terapia psicológica. Ok. ¿Existen contraindicaciones absolutas o relativas para realizar un legrado? Y si es así, ¿cuáles son las más importantes? Sí puede haber alguna contraindicación para realizar un legrado, por ejemplo, alguna paciente que no pueda ser sometida a un evento anestésico, Ujú. que eso sería algo común, por ejemplo, algunas alergias a los medicamentos anestésicos. Si eso fuera así, tendríamos que intentarlo con un legrado químico, que es con un legrado medicamentoso, pero casi nunca hay una contraindicación absoluta, ¿sí? O sea, sería muy, muy raro que una paciente tuviera una contraindicación. No es muy común, por ejemplo, que la paciente tuviera, por ejemplo, alguna condición de cáncer o alguna condición que bloqueara la entrada al canal cervical, donde no pudiéramos hacer algo invasivo o que pudiéramos causar mayor a la paciente. Pero generalmente es por causas de algún tipo de alergia a los anestésicos o que definitivamente la paciente no quiera ser sometida a un legrado. De acuerdo. ¿Qué papel juega la ecografía en el diagnóstico y seguimiento de las pacientes que requieren un legrado uterino? La ecografía es el estándar de oro. Sin la ecografía no podemos hacer un diagnóstico. Antes, pues no existía la ecografía, todo era 100% clínico, pero ahora
sin ecografía, pues no tenemos la manera como de demostrar qué es lo que está pasando, porque pudiera ser incluso solo una amenaza, por ejemplo, de aborto, y nosotros pensar que ya es un aborto y sugerir la interrupción total del embarazo o la limpieza del útero con el legrado. En el seguimiento posterior, las pacientes normalmente de rutina no necesitan una ecografía posterior al legrado. Sin embargo, si nosotros como ginecólogos consideramos que pudo haber quedado algún resto o tenemos alguna duda del procedimiento, sí sugerimos realizar una ecografía. Es nuestra herramienta como ginecólogos, hacer los ecos. Muy bien. ¿Cuáles son los signos de alarmas que pueden indicar complicaciones tras un legrado y que deben ser atendidos inmediatamente? Sí. Los principales signos de alarma es dolor abdominal intenso, dolor en el área pélvica intenso, un sangrado, también un sangrado abundante tipo hemorragia o una leucorrea o un sangrado que huela mal, fétido, fiebre y mal estado general de la paciente. Si la paciente nos refiere a algo de eso, inmediatamente a nuestra paciente. Ok, ¿qué medidas de esterilización y control de infecciones son más eficaces durante el procedimiento? Generalmente, cuando vamos a hacer un legrado, a nosotros nos entregan una charola o un kit que ya trae los instrumentos o el instrumental para un legrado. En los hospitales ya vienen las charolas etiquetadas con lo que se necesita para hacer un legrado y estas charolas ya vienen estériles porque en los hospitales las esterilizan en las autoclaves. Hay diferentes métodos de esterilización. Hay autoclaves de gas, autoclaves de vapor, autoclaves de plasma, y ahí meten el instrumental, va envuelto en su charolita, y cuando a nosotros nos dan la charola, la tenemos que abrir con una técnica de antisepsia, y nosotros también, antes de hacer el legrado, nos realizamos un lavado de manos o un lavado quirúrgico de manos. Nos ponemos una bata, nos ponemos guantes, todo estéril, todo limpio, limpiamos a nuestra paciente antisépticas, pues jabón especial, benzal, puede ser isodine, lavamos a nuestra paciente y abrimos el instrumental que viene totalmente estéril. Ok, en práctica profesional ha habido cambios significativos en la frecuencia y en la forma de realizar legrados o utilizar años en los últimos años. Es, este, yo sigo practicando el legrado si considero que lo va a necesitar. Pero normalmente, como ya me habían hecho esa pregunta, actualmente se prefiere el aspirado o los legrados químicos por diferentes causas. Por ejemplo, los pacientes prefieren que les demos medicamento para tratar de expulsar o limpiar su útero, porque pues eso significa que no va a estar hospitalizada, que va a ser algo que va a hacer la paciente en casa y que incluso le sale más barato, ¿verdad? Hacerlo en su domicilio o algo controlado, incluso no en consultorio, porque estos procedimientos no son de consultorio, son 100% de hospital. Pero sí, actualmente se pueden llegar a hacer menos legrado anteriormente, porque antes nada, teníamos el legrado, solo era la única técnica. Ahora tenemos el AMEU y tenemos los legrados químicos. Ha disminuido el legrado uterino instrumental. Ok, ¿qué importancia tiene la educación sexual y planificar familiar para disminuir la necesidad de realizar legrados en la población femenina? Bueno, en general la educación sexual y la planificación familiar siguen siendo algo muy importante. Nosotros como médicos no podemos incidir en las decisiones de las pacientes para tener embarazos o no. Sin embargo, si una paciente inicia su vida sexual, bueno, a la edad que la inicie, pero lo ideal sería que fuera arriba de los 18 años,
que menos de eso pues entran en una etapa o una categoría que es un embarazo adolescente, por lo tanto es de mayor riesgo. Pero lo ideal es cuando inicien su vida sexual, si no desean un embarazo, conozcan todos los métodos anticonceptivos a los que pueden tener acceso. Y en caso de que hubiera alguna paciente que tuviera un embarazo y tuviera una pérdida de este embarazo, ya sea espontánea o provocada, inmediatamente reciba asesoramiento por un profesional de la salud para que esto no vuelva a suceder. Y no me refiero a otro aborto, sino que si esta paciente no desea más embarazos, que inmediatamente sí hace falta más educación sexual en las escuelas, en las empresas, en general en la población, pero es un tema muy difícil porque, como les decía, aquí, para empezar, pues a veces no aceptan el método y o no lo saben usar o les da vergüenza. Todavía en nuestra población latina, en México, es muy difícil que adopten un método de planificación familiar cuando son muy jóvenes. ¿Qué papel se ve de enfermedad del paciente? Si vamos a hacer una teoría, es quien toma los signos vitales, quien prepara la paciente, o sea, es decir, canaliza una vía periférica, una vena, soluciones, medica a la paciente con las indicaciones como médicos les dejamos. Procedimiento, generalmente tenemos el acompañamiento de la enfermera es quien nos pasa, asiste con el instrumental o lo que le estamos solicitando. Generalmente ella registra los signos vitales durante el procedimiento y hace acompañamiento de las pacientes. Casi siempre el personal de enfermería con los pacientes en general, no nomás registra sus signos vitales, verifica que no tenga riesgos de caída, ayuda al médico a la instrumentación para realizar el procedimiento, ayuda a transportar a la paciente a su cuarto. Ya cuando está de regreso en el posoperatorio, sigue haciendo todos estos registros. Y muy importante, si la enfermera o enfermero notan algún cambio en nuestros pacientes en signos vitales o en su estado clínico general, pues nos notifica de inmediato a los médicos. ¿Cuáles son los principales signos clínicos que indicarían la necesidad de repetir un legrado? Generalmente cuando creemos que hay una infección y que hacemos una ecografía y vemos que quedaron restos de productos podemos volver a repetir un legrado. No es porque quedó algo que no lo logramos sacar y que el útero no quedó limpio. ¿Cómo ha influido la disponibilidad de la tecnología como la histeroscopía en la precisión del diagnóstico y tratamiento durante el legrado? La histeroscopía normalmente no es un procedimiento que se haga para los legrados. La histeroscopía tiene otros fines, normalmente, por ejemplo, ver que no haya esas cicatrices uterinas que les comentaba hace rato que se llaman sinequias. La histeroscopía nos sirve también para ver cuando hay pólipos, miomas o para ver características intrauterinas de cambios en el endometrio. En el caso de los legrados, normalmente no es algo que nosotros utilicemos como método ni diagnóstico ni terapéutico. ¿Qué recomendaciones ofrece para garantizar una adecuada recuperación menstrual y reproductiva después del legrado? Generalmente, pues bueno, que tengan su reposo indicado, sus antibióticos, sus analgésicos,
La vida sexual normalmente la pueden volver a iniciar casi siempre a los 15 días de legrado, si así lo desean las pacientes, que tengan una alimentación adecuada, que no tengan consumo de alcohol o de tabaco en corto tiempo, que acudan a su consulta posterior por lo menos al mes del procedimiento, que adopten un método anticonceptivo de 3 a 6 meses, porque hay pacientes que sí desean el embarazo a corto plazo, pero pues por lo menos yo sugiero de 3 a 6 meses si no hubo ninguna otra complicación para que puedan volver a intentar un embarazo, que tengan su consulta preconcepcional, es decir, que tomen vitaminas, que se hagan exámenes de control, su ultrasonido o eco de control para ver que su útero haya vuelto a la normalidad. Y casi siempre, si la paciente trae algún descontrol hormonal, sí dejamos tratamientos anticonceptivos con hormonas para que nuestra paciente se regule. Normalmente después de un legrado, al mes la paciente va a tener su periodo menstrual o su ciclo normal, o sea, sin ningún otro cambio, a menos de que por ahí haya algo pues que se nos desfase, entonces sí le dejamos algún método anticonceptivo, de preferencia las pastillas anticonceptivas o los métodos orales son las que las regulan más rápidamente. ¿Qué estrategias considera efectivas para reducir la tasa de complicaciones en mujeres con factores de riesgo como antecedentes de partos múltiples o cesáreas previas? A ver, vuélveme a repetir la pregunta porque está así como para mí un poco confusa. Sí. ¿Qué estrategias considera efectivas para reducir la tasa de complicaciones en mujeres con factores de riesgo, Ok. como antecedentes de partos múltiples o cesáreas previas? Ok, generalmente una paciente que no queremos que se vuelva a complicar o que se vaya a complicar en un nuevo embarazo, como les decía, sí es importante que tenga un espaciamiento entre embarazos. Por ejemplo, entre cesáreas se recomienda por lo menos 24 meses entre cesárea y un siguiente embarazo para evitar esas complicaciones, mantener un peso sano, mantener una alimentación sana. En el caso de los embarazos múltiples, pues bueno, si es algo espontáneo, pues no lo podemos evitar. Tratar de que su embarazo llegue a final feliz y que si es cesárea, que es lo más probable, pues adopten un método anticonceptivo de largo plazo. Si es una paciente que tuvo un embarazo y que padecía de alguna enfermedad crónica, hay que valorar esta enfermedad crónica, de qué gravedad es, para ver si puede volver a tener un embarazo, pero que generalmente va a conllevar muchos cuidados si ya tiene una enfermedad o una patología crónica, que lleven los controles con los especialistas que corresponda. Por ejemplo, las enfermedades cardíacas, pues con un cardiólogo, las enfermedades de endocrino, pues con un endocrinólogo. Si tienen cualquier tipo de enfermedad, debe de ser en conjunto un manejo multidisciplinario. Ginecólogo con su médico especialista según la enfermedad que puedan llegar a tener. Pero por cesáreas previas, pues solamente sugerimos que sus cesáreas sean espaciadas, o si van a tener otra cesárea, pues que la verdad nosotros como ginecólogos no recomendamos más de 3 cesáreas porque puede haber complicaciones como rupturas uterinas, partos pretérmino, etcétera. Bueno, pues esto ha sido todo por la entrevista. Muchas gracias, doctora Zulet, por habernos permitido la entrevista y por haber hecho tiempo. Y esperemos en un futuro pues poder estar trabajando de la mano juntos. Claro Muchas que sí, gracias. no, pues de nada. Luego se vienen acá a Lagos con Sofi y los invitamos acá al consultorio y a ver qué pueden ver. Muchas ¿Vale? gracias, De muchas nada. gracias. Sí quedó la entre compañeros. Gracias por el Gracias. tiempo. De nada. De nada. Bueno, adiós. Adiós, que esté bien. Cuídense. Buenas noches. Estudien mucho. Bye. Ujú. En conclusión, el legrado es un procedimiento importante médico que, aunque puede parecer algo simple, requiere cuidados y atención adecuada para evitar complicaciones. Recordemos que es un procedimiento quirúrgico que consistía en el raspado del endometrio materno para
la extracción de tejidos. Los legrados son un procedimiento quirúrgico muy importante para la mujer, ya que esto les ayuda a evitar cualquier tipo de riesgo en su útero al momento de tener un aborto o estar pasando por una hemorragia. Los legrados uterinos son procedimientos médicos que requieren atención especializada para la recuperación y todo el proceso. Por último, los legrados, al ser un procedimiento ginecológico y quirúrgico, en los cuales se retiran pues residuos del útero después de un aborto, y al ser realizados por especialistas, esto no implica simplemente una cirugía, sino un cuidado postquirúrgico en el cual pues la paciente debe de acatarlos al 100% para recuperarse al 100% de la mejor forma. En resumen, los legrados son muy importantes, ya que este proceso nos ayuda a mejorar mucho lo que viene siendo cuando se realiza un embarazo y hay alguna complicación. Esta entrevista fue muy interesante, ya que pudimos conocer muchos aspectos, desde lo que es la enfermedad, las enfermedades que se causan debido a este procedimiento, además también de qué es lo que piensa un especialista acerca de todo el procedimiento, todas las complicaciones, además de cómo actúa el personal. Fue una entrevista muy productiva y con mucho aprendizaje.